Pues en primera instancia va agradeciéndole a Dios por un nuevo día que nos ha brindado el día de hoy. Necesito nuevamente que tengan sus cámaras abiertas al principio y al final. Entonces, por favor, abrir sus cámaras. Quiero ver cómo están, aunque sea de forma virtual, para que de una u otra manera, pues, quede evidencia de su asistencia. Entonces, algunos de ustedes, no los conectados, sino algunos otros no se conectan y que dentro del mismo, pues no tienen su asistencia, ya tienen más inasistencias. Entonces vamos a averiguar la situación. Miguel, ¿puedes abrir tu cámara? Gracias. Entonces, por favor, ahí estamos. Gracias. Vamos a iniciar el día de hoy con compartirles un pequeño video de motivación. Vamos a ver. ¿Lo escuchan ahí? Sí, se escucha. Ah, bueno. Bueno, es un video que dentro de la cual, pues,
nos insta a seguir adelante, en que cada uno de ustedes y nosotros podemos seguir adelante en nuestras metas y en todo lo que nos propongamos, ¿verdad? Entonces, eh, pues se los pasé para que les motive un poquito en estos momentos difíciles que muchas veces, pues, pues hemos perdido algún familiar, algún amigo, algún vecino, y que nosotros como seres humanos tenemos que seguir adelante. Entonces vamos a empezar ya con nuestro contenido, al menos si alguien tiene algo que comentar al video. ¿Nadie quiere comentar nada? Bueno, vamos a empezar entonces con lo que nos da a veces un poquito de dolor de cabeza, ¿verdad? La sintaxis. Recuérdense que el sábado pasado miramos un poco dentro de lo que es semántica. Les comento, califiqué sus guías. Algunos de ustedes la hicieron correctamente, algunos otros cometieron algunos pequeños errores en donde, pues la forma, por ejemplo, el primer aspecto que yo bien recuerdo es separar la raíz y desinencia de una palabra. Ya, entonces, dentro del mismo, póngale, algunos lo hicieron correctamente, otros no lo hicieron, otros lo dejaron en blanco, algunos no siguieron las instrucciones, pero traté de que hacerles algunas observaciones, algunos otros solo les coloqué su nota, pero sería bueno que lo revisaran, ¿verdad? La semántica, pues es parte dentro de lo que es la gramática, nuestra forma de poder escribir y hablar un idioma. Entonces empezamos con lo que es la sintaxis. La sintaxis estudia las palabras de forma general, o sea, ya no es palabra por palabra, sino que de forma general. Entonces, para estudiar a la sintaxis se necesita de tener una oración, o sea, una expresión con autonomía sintáctica. ¿Qué significa autonomía sintáctica? Dentro del mismo que empiece con mayúscula y termine con punto y que tenga un significado. Entonces, a eso le vamos a llamar oración. No necesita mayor explicación, siento yo. Pero en cualquier momento, si tiene dudas, me interrumpe. ¿Estamos? Ahora, cuando estamos hablando de las clases de oración, ¿por qué vamos a ver esto? Porque se necesita dentro de lo que es el área de sintaxis, porque se analiza la oración en forma en conjunto. Las clases de oraciones, para analizarlas sintácticamente, se dividen en oración bimembre y unimembre. La oración bimembre es la que consta de dos elementos. Estos dos elementos son núcleo del sujeto y núcleo del predicado. En cambio, la oración unimembre es la que consta de un solo elemento, ya sea este sujeto o ya sea este predicado. Entonces, a eso se refiere dentro de lo que son las oraciones. Para analizar una oración, para analizar sintácticamente se necesita una oración bimembre que conste de dos elementos, el sujeto y el predicado. Ahora bien, la sintaxis se divide en dos grandes grupos, zona del sujeto y zona del predicado. Por eso se necesita de una oración bimembre. Entonces, cuando hablamos del sujeto, es el tema o argumento o situación que el hablante o el emisor quiere expresar en la oración. Es de quién o de quién se habla en la oración. El predicado es la ampliación del sujeto, ¿ya? Entonces, con estos dos elementos, lógicamente, podemos de una u otra manera pasar e indicar varias clases de sujeto. En algunos sujetos, cuando el sujeto está identificado, lo vamos a identificar. Por ejemplo, Ana corre mucho. El sujeto es Ana, porque es de la persona de quien estamos hablando. Pero cuando el sujeto no está identificado, entonces lógicamente
es tácito o omitido. Entonces, cuando es tácito o omitido, hay diferentes clases de sujeto. En primera instancia tenemos el sujeto desinencial, ¿ya? El sujeto desinencial se determina por la terminación del verbo, ¿ya? Entonces, este sujeto mismo, yo lo voy a identificar. Por ejemplo, dice, me levanté a las 6 de la mañana. El sujeto acá, el verbo, perdón, es levanté. Entonces, por lo tanto, yo no puedo decir, tú levanté, él levanté, nosotros levanté, no. Yo me levanté. Entonces, tiene que ser primera persona del singular, pero el sujeto desinencial no está ahí distinguido, porque si yo indico acá, yo me levanté a las 6 de la mañana, estoy redondeando 2 veces el mismo sujeto. Entonces, para ello para identificar al sujeto, utilizo lo que es el verbo. Ya, bueno. Llegaremos a verte esta tarde. Llegaremos es el verbo. Entonces, dentro de esto, póngale, el verbo nos va a decir qué sujeto es. Nosotros. Nosotros, o sea, primera persona del plural. Entonces, aquí están los sujetos, se los coloqué entre paréntesis porque de una u otra manera no va implícito, ¿ya? O sea, no va escrito, perdón, sino va sobreentendido. Tienes el vestido arrugado. Entonces, acá el verbo es, tienes del verbo tener o del verbo ser o estar. Entonces, no podemos decir yo tienes, nosotros tienes, no. Debemos de encontrar la persona adecuada y decir tú tienes. Entonces el sujeto eres es tú. A eso se denomina lo que es sujeto desinencial. Cuando hablamos del sujeto contextual, la misma palabra lo indica, el contexto mismo lo va a indicar, el entorno mismo. Entonces, y habíamos indicado acá, por ejemplo, acá se vende. Ya posiblemente sea el conejito, posiblemente sean las frutas, posiblemente sea el árbol, posiblemente sea el césped, o sea, de acuerdo al entorno, ¿ya? Entonces se identifica quién es el sujeto dentro de lo que es la oración misma. Pero estas clases de sujeto desinencial, contextual e indefinido, lógicamente solo la vamos a encontrar cuando el sujeto es tácito o omitido. Ahora, el sujeto indefinido es cuando el sujeto se desconoce o no se quiere expresar. Por ejemplo, mataron a un hombre en la carretera, ¿ya? Este sujeto lógico es un sujeto que ahí está. ¿Quién es el sujeto? Es el hombre, ¿ya? Entonces, la acción es matar. No me van a confundir ahí. Entonces, dentro de esto, el sujeto es el hombre. ¿Se sabe o no se sabe? ¿Se conoce o se desconoce? Bueno, entonces, ya habiendo visto las 3 clases de sujeto, pero cuando el sujeto no está identificado, puede ser, en primera instancia, lo que ya hemos visto, el sujeto desinencial, el contextual o el indefinido. Bueno, pero cuando el sujeto sigue dentro del mismo, ya vamos a entrar entonces a lo que es el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto, o sea, la zona del sujeto consta de 4 elementos importantes. Núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Son 4 aspectos que dentro del mismo son importantes dentro de lo que es la zona del sujeto. En primera instancia está el núcleo del sujeto. Acá lo vamos a identificar como NS mayúscula. Esto significa núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es obligada a su existencia y lo constituyen la o las palabras que son sustantivos o que cumplen la función de estos. Esto significa que todos los sustantivos que miramos en semántica pasan a ser en sintaxis núcleos del sujeto, porque es la persona, el sujeto, animal o cosa de quien se habla en la oración.
En esta oración yo indico, el niño es alto. ¿De quién estamos hablando? El niño. Entonces, por lo tanto, niño es el núcleo del sujeto, ¿ya? Entonces, en esta situación, todos los que son los sustantivos, lógicamente, pasan a ser núcleos del sujeto. Ahora bien, voy no creo que pueden ser así. Ahora bien, cuando un núcleo del sujeto es compuesto, por ejemplo, yo digo, Rosa y Carlos son hermanos. Son hermanos. Entonces, cuando dividimos y vemos acá, Rosa es núcleo del sujeto y Carlos es núcleo del sujeto, ¿ya? Entonces, este es un núcleo del sujeto compuesto. Entonces, cuando decimos que es un núcleo del sujeto compuesto es cuando consta de 2 núcleos del sujeto en adelante. Cuando es un núcleo del sujeto simple es cuando solamente se tiene un sustantivo o un núcleo del sujeto. Entonces, ahora bien, no sé si hay dudas por el momento o estamos claros ahí. Yo siento que estamos claros. Bueno, cuando pasamos al modificador directo, el modificador directo, dentro de lo que es el núcleo sujeto van a ser todos los sustantivos, ya sean estos abstractos, concretos, simples, compuestos, comunes, propios, etcétera. Todos van a ser núcleo del sujeto. Ahora, el modificador directo es la palabra que califica o determina al núcleo del sujeto de manera directa. ¿A qué me refiero esto de manera directa? Sin ningún conectivo. Cuando hablamos de conectivo, nos referimos a las preposiciones, a las conjunciones y a las contracciones. Las intersecciones no entran acá porque estas simples tienen un sentido específico del mismo. Entonces, dice que afecta o califica el núcleo del sujeto de manera directa. ¿De qué están constituidos? Yo les coloqué acá, por los artículos y los adjetivos. Por ejemplo, esta mesa y los sillones son grandes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos mirando la zona del sujeto. La zona del sujeto es esta mesa y los sillones, nada más. ¿Por qué? Porque tenemos que saber y conocer cuando una oración es dividida en la parte del sujeto y la parte del predicado. A partir del verbo es la parte del predicado. Entonces, esta es un adjetivo demostrativo. Por lo tanto, esta es un MD, es un modificador directo, porque está acompañando al núcleo del sujeto, que es mesa, ¿sí? Y está acompañando al núcleo del sujeto, que es sillones. Entonces, este es un adjetivo. Los es un modificador directo. Entonces, por lo tanto, este es un artículo, pasa a ser lo que es un modificador directo. Si alguien quiere señalar algo, me lo indica y con mucho gusto yo le doy compartir pantalla para que él lo haga. A ver, estos puntitos de acá. Bueno, entonces, estamos hablando que esta y los son los modificadores directos. ¿Estamos? Porque aparecen dentro de lo que es la zona del sujeto. En la zona del predicado aparecen modificadores también, pero los vamos a conocer como objeto directo y objeto indirecto, ¿ya? Pero siguen siendo modificadores. Algunos autores no identifican objeto directo y objeto indirecto y lo identifican como modificador directo y modificador indirecto. Pero en esta instancia vamos a trabajar en la zona del sujeto el modificador directo, el modificador indirecto y en la zona del predicado el objeto directo y el objeto indirecto. Entonces, a eso se refiere lo que es un modificador directo. Aquella palabra que califica o determina
afecta o califica o determina al núcleo del sujeto de manera directa. Ya expliqué de qué se refiere de manera directa. Entonces, cuando hablamos de un modificador indirecto, lo vamos a identificar como MI. Esta afecta o califica el núcleo del sujeto a través de un conectivo, ¿sí? Entonces, a través de este conectivo, lógicamente, lo podemos decir, por ejemplo, si yo le digo, Roberto, y Luis, ay. Roberto y Luis, hermosos y altos, son hermanos. Bueno, acá Roberto y Luis, pues lógicamente sabemos que son núcleos del sujeto, ¿ya? Hermosos es un adjetivo calificativo, por lo tanto es un modificador directo. Ahora bien, aquí, ¿sí? Aquí tenemos un conectivo, es una conjunción, ¿ya? Por lo tanto, altos es un modificador indirecto. Pero, si por ejemplo también podemos decir Andrea, Andrea, viene, no, va, no. Andrea es, no, si es que utilizo un verbo ya estoy pasándome a la zona del predicado. Andrea de Portugal viene los viernes. Bueno, si yo indico esta expresión, esta oración, Andrea es el núcleo del predicado. Ahora, Andrea de Portugal es la zona del sujeto. Entonces, Andrea es el núcleo del predicado. ¿Sí? Es el núcleo del predicado. ¿No es el núcleo del sujeto? Ay, perdón, el núcleo del sujeto. Sí, tienes razón. Es el núcleo del sujeto. El núcleo del predicado está en la zona del predicado. Ahora, acá tenemos un de y esta es una preposición. Esta preposición es un conectivo. Entonces, por lo tanto, de Portugal, ¿sí? De Portugal es el modificador indirecto. ¿Por qué? Porque está afectando de manera indirecta, o sea, a través de un conectivo que es de al núcleo del sujeto. No sé si me doy a entender ahí. ¿O tienen algunas dudas? ¿Tienen algunas dudas o estamos bien ahí? Lo que quiero es que entiendan que cuando es de manera directa, solo aparece lo que es un adjetivo o un artículo. Cuando es de manera indirecta, pues antecede lo que es una preposición, una conjunción o una contracción, que en sintaxis le vamos a llamar un conectivo. ¿No hay dudas? Bueno, entonces pasamos a lo que es aposición. La aposición dice que es una construcción sustantival que aparece en el sujeto y que lógicamente está escrito entre comas y que por lo menos debe de haber un núcleo, o sea, un sustantivo y que puede permutar su función sin que se altere el contenido de la oración. Por ejemplo, la aposición dice en primera instancia, por ejemplo, en la oración, Luis Pérez, mi dentista, ¿ya?
Luis Pérez, mi dentista, me atenderá mañana. Entonces, estamos diciendo que Luis Pérez, mi dentista, es la zona del sujeto. Luis Pérez es el núcleo del sujeto. Dice, la posición se encuentra entre comas. Aquí están las dos comas, ¿ya? Y que debe de contener por lo menos un sustantivo o una palabra sustantivada. O sea, dentista es un sustantivo. Por lo tanto, entonces, mi dentista es la aposición. Pero vamos a transmutar la oración a ver sin que se pierda el sentido de la oración y que dentro de lo que es la aposición pasa a ser núcleo del sujeto y el núcleo del sujeto pasa a ser la aposición. Mi dentista, coma, Luis Pérez, coma, me atenderá mañana. Mi dentista es el núcleo del sujeto. Luis Pérez es la posición porque se encuentra entre comas y lógicamente hay un sustantivo. Entonces ahí ya vemos que está indicado lo que es una posición. No sé si hay dudas dentro de lo que es la posición. Bueno. No, licenciada. Gracias. Vamos a pasar a lo que es la zona del predicado. La zona del predicado es todo lo que te dice del sujeto. Es una ampliación del sujeto, ¿ya? Y que lógicamente pues va a comprender las siguientes estructuras. En el núcleo del predicado pues va a las estructuras núcleo del predicado, objeto directo, objeto indirecto, predicativo, complemento y agente. Esos son los aspectos que aparecen dentro de lo que es la zona del predicado. Entonces, perdón, la zona del predicado. En la zona del predicado, pues lógicamente la primera instancia es el núcleo del predicado. Y que el núcleo del predicado pues se divide en dos grupos, núcleo del predicado verbal y núcleo del predicado no verbal. Cuando hablamos del núcleo del predicado verbal, es porque en la oración está constituida por un verbo o una forma conjugada de esto. Los verbos son aquellos que nos indican una acción, un movimiento o un estado del sujeto mismo. Entonces, por ejemplo, estos pueden ser simples, pueden ser conjugados, pueden ser verboides, pero debe de ser un verbo para que sea núcleo del predicado verbal. Entonces, esta casa está vacía. Esta casa es, bueno, ahora no nos interesa la zona del sujeto, está vacía en la zona del predicado, entonces está es un verbo es un verbo del verbo estar. Entonces, por lo tanto, está es el núcleo del predicado verbal, ¿ya? Es el núcleo del predicado verbal. Vamos a ver si me permite acá. Entonces, cuando dentro del mismo indicamos que este es el núcleo del predicado, entonces yo coloco NPB, que es el núcleo del predicado verbal, cuando consta de un verbo. O sea, la oración tiene conformado un verbo. El perro ladra mucho. Ladra también es núcleo del predicado verbal. ¿Por qué? Porque ladra es una acción. Entonces, es un verbo, ¿ya? Es un verbo que dentro del cual, pues lógicamente viene a identificar el núcleo del predicado verbal. Quedando claro que es el núcleo del predicado verbal, pues lógicamente pasamos al núcleo del predicado no verbal. En esta instancia, se divide en dos grupos, el nominal y el adverbial. Cuando hablamos del nominal es cuando el núcleo del predicado puede ser un sustantivo o puede ser un adjetivo. Pero, ojo,
Acá dice no verbal, no verbo, no verbo. Con que apareciera un verbo, lógicamente, no es núcleo del predicado no verbal, sino sería núcleo del predicado verbal. Entonces, si hablamos del nominal, decimos simpático este niño. No hay un verbo. Entonces, simpático es un adjetivo. Por lo tanto, este es un núcleo del predicado no verbal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solo voy a hacer más pequeña esto. Ok, para que me permita. Acá, entonces identificamos núcleo del predicado no verbal nominal. Así se tendría que identificar lo que es el núcleo del predicado no verbal, núcleo del predicado no verbal nominal. ¿Por qué? Porque es un adjetivo. Igual, muy buena la cena. Estamos calificando, muy buena. Entonces también este es un núcleo predicado no verbal nominal. ¿Está? Cuando, lógicamente, es adverbial dentro de lo que es el núcleo predicado, ¿sí? Es adverbial, lógico cuando es un adverbio, ¿ya? Cuando es un adverbio. Y decimos arriba los corazones. Arriba es un adverbio. Por lo tanto, también se identificaría como núcleo del predicado no verbal adverbial. Si usted gusta, lo colocamos así. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere lo que es el núcleo del predicado nominal y adverbial, cuando no se tiene lo que es un adverbio. Bueno, siento que hasta ahí lo vamos a dejar hasta el día de hoy, ¿ya? Porque de ahí nos vienen otros aspectos que vamos a ver el próximo sábado, a ver hasta dónde nos deja trabajar lo que es el área de morfología. Déjeme decirle que la próxima semana, el primer grupo, un grupo va a tener exposición. Entonces, le voy a mandar por chat su tema y ustedes deciden de qué forma lo van a realizar. Yo les voy a dar el tiempo y les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan también, pues, compartir pantalla y aprender, ¿verdad? Aunque ya saben mucho mejor que yo cómo se hacen todas estas cosas. Entonces, por medio del chat al grupo número 1, no los clasifiqué como con número. ¿No? ¿O sí? No, licenciada. No les dije. Bueno, No. entonces, yo les voy a colocar allí, al grupo número 1, al primero que me aparezca en el listado, ese va a ser el grupo número 1. No sé quién sea el que me aparezca primero en su listado. Si alguien ya lo sabe, pues entonces ya sabrá quién es. De números de carnet, el primer numerito de carnet que tenga yo ahí en orden. Yo me imagino que es Alfredo el que esté en el grupo de Alfredo. Si no estoy mal, no está Alfredo, no está aquí en esta sección Alfredo. No, no está. No, no está. Entonces está en ciencias. Entonces voy a tomar o si alguien voluntariamente quiere ser el grupo número 1, pues no hay ningún problema, ¿verdad? No van a ser temas muy extensos, sino temas que se van a poder dividir entre ustedes y que cada quien va a explicar el tema, ¿vale? ¿Preguntas? Licenciada, Dígame. verá que yo revisé la plataforma y ya hay una actividad de aprendizaje que es para el día jueves, pero no sé de qué va a tratar, como no hay ningún documento relacionado con esa tarea o no hay como que una guía.
Solo dice esta tarea se entregará para el día jueves antes de la medianoche. ¿No es su evaluación de módulo? Como el parcial ya está calificado. No, Después está ajá, pero, después está el marco teórico, está esa tarea, dice actividad de ajá, aprendizaje, pero no hay ningún documento ahí. no hay. Ok. No, no hay. Yo me imagino que es su examen del módulo, si es el jueves 27, Ujú. algo así. Sí, ahí solo dice esta tarea se entregará el día jueves, pero no hay ninguna instrucción, dijera Ah, bueno, usted. es su examen del módulo, no se preocupe. Ajá, es su examen del módulo, voy a verificar, pero sí debe de hacerlo antes de que termine el 31 de agosto. Ujú, ahí estamos. Bueno, si no hay más preguntas, que Dios me los bendiga. ¿No tienen dudas o preguntas? Porque solo me quedan 30 segundos. ¿No? Bueno, que Dios me los bendiga, se cuidan mucho